Introducción a los Incoterms 2020. Definición. Son reglas internacionales que definen las responsabilidades del comprador y del vendedor en una compraventa internacional, especialmente sobre el transporte, costos, seguros y riesgos de la mercancía. La importancia de los Incoterms 2020. Los Incoterms son importantes porque facilitan el comercio internacional, evitando malentendidos entre comprador y vendedor. Establecen de forma clara quién asume los costos, riesgos y responsabilidades en cada etapa del transporte, lo que ayuda a prevenir conflictos y asegura transacciones más seguras y eficientes. Comenzaremos con el primero, ex-works o como se le dice en fábrica. ¿Qué es o qué significa? Es donde el vendedor solo pone la mercancía a disposición del comprador en su local o fábrica o almacén o etc. sin cargarlo en el vehículo. Es el Incoterm con menos obligaciones para el vendedor. También asumen algunos riesgos. ¿Y cuáles son? Es donde el comprador asume riesgos desde el momento en que la mercancía está lista para ser retirada en el local del vendedor. Sus responsabilidades son: las responsabilidades del vendedor es entregar la mercancía empacada en su local, mientras que la responsabilidad del comprador es cargar donde el transporte local e internacional en la exportación, importación y descarga final. También tenemos los costos. Los costos son asumidos por el comprador, incluso la carga inicial, salvo que se pacte lo contrario, ¿no? Tenemos un ejemplo, es donde una empresa textil francesa compra productos a un proveedor en Lima y donde el comprador se encarga de enviar un camión a recoger la mercancía directamente del almacén del proveedor. Y desde ese momento asume toda la responsabilidad y los costos del traslado internacional. También tenemos el Free Carrier o el FCA, donde es el libre transportista. ¿Qué es? Es donde el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en un lugar acordado. Puede ser su local o un punto externo. También contiene riesgos. Es donde se transfieren al comprador cuando la carga es entregada al primer transportista. Las responsabilidades del vendedor es el embalaje, la carga inicial y el despacho de la exportación. La responsabilidad del comprador es el transporte principal, la importación, descarga y entrega final. También tenemos un costo. Es donde el vendedor cubre hasta la entrega al transportista. A partir de ahí todo corre por cuenta del comprador. También vamos a poner un ejemplo. Es donde una empresa de cacao ubicada en Arequipa acuerda con un comprador alemán que la mercancía será entregada en el aeropuerto Jorge Chávez. El vendedor transporta el cacao hasta Lima, realiza los trámites de exportación y entrega al agente de carga aérea designada por el comprador. Eso sería todo y ahora les paso con mi compañera Stephanie. Gracias. El punto número 3, que es FAS, el Incoterm FAS, libre al costado del buque. Con este Incoterm, el vendedor cumple con su obligación cuando deja la mercancía al costado del buque en el puerto de embarque, es decir, sin subirla al barco. A partir de este momento, el comprador asume los riesgos, incluso si la carga todavía no ha subido al buque. El vendedor se encarga del transporte interno hasta el puerto y de los trámites aduaneros de exportación. El comprador debe organizar y costear la carga al buque, el flete marítimo, el seguro y toda la gestión en destino. Por ejemplo, imaginemos un exportador peruano de minerales. Él traslada su mercancía al puerto del Callao y la deja junto al buque acordado. En este punto lo que se quiere destacar es que el vendedor ya ha cumplido su parte, no la sube el barco. Desde ahí el comprador en Alemania asume todos los costos y riesgos, se encarga de subirla al buque, pagar el flete, el seguro y los trámites en destino. En resumen, FAS se usa cuando el comprador desea tener mayor control sobre la carga desde el puerto de origen. Tenemos el cuarto punto, que es FOB, libre a bordo. Aquí el vendedor cumple su responsabilidad cuando la mercancía ya está cargada en el buque.
El comprador asume los riesgos una vez que la mercancía está a bordo del barco. El vendedor cubre el transporte interno, el despacho aduanero y la carga al buque. El comprador se encarga del flete marítimo, el seguro y todo lo demás en destino. Por ejemplo, una empresa peruana exporta café a Europa. Ella traslada los sacos al puerto del Callao, realiza los trámites de exportación y los carga al buque designado por el comprador. En este caso, lo que se quiere mostrar es que el vendedor se hace responsable hasta que la carga esté sobre el buque. Desde ese instante, el comprador asume tanto los costos como los riesgos hasta su destino final. En conclusión, FOB es ideal cuando el vendedor puede asumir el proceso hasta el embarque y el comprador desea encargarse del resto. Tenemos el quinto punto, que es CFR, costo y flete. El vendedor paga el transporte marítimo hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere antes, cuando la mercancía se carga en el buque. Aunque el vendedor paga el flete, el riesgo corre por cuenta del comprador desde la carga al buque. El vendedor se ocupa del transporte interno, despacho, carga y flete. El comprador asume el riesgo desde que se carga la mercancía y debe pagar la descarga, el seguro y trámites en destino. Supongamos que una empresa exportadora peruana vende espárragos a un cliente en Estados Unidos. La empresa cubre todo hasta el puerto de Miami, incluido el flete. Sin embargo, lo importante aquí es notar que el riesgo pasa al comprador desde el momento en que la carga sube al buque en el Callao. En otras palabras, el Incoterm CFR permite que el vendedor facilite el transporte, pero el comprador se hace responsable del riesgo desde el inicio del viaje. El término costo, seguro y flete, conocido como CIF, es un Incoterm utilizado principalmente en el comercio internacional marítimo. Bajo este término, el vendedor asume la responsabilidad de cubrir los costos del transporte, el seguro y el flete necesario para llevar la mercancía hasta el puerto del destino convenido. Es decir, el vendedor debe contratar y pagar el transporte principal y asegurar la mercancía contra posibles riesgos durante el viaje. Sin embargo, una vez que la mercancía se carga en el barco, el riesgo se transfiere al comprador, quien debe encargarse de los costos y trámites desde la llegada al puerto del destino final. Este término se usa comúnmente para productos transportados por mar o vías navegables interiores, y también ayuda a establecer claramente las obligaciones y responsabilidades de ambas partes en la compraventa internacional. El término CPT, que significa transporte pagado hasta, es un Incoterm utilizado en el comercio internacional que indica que el vendedor asume los costos del transporte hasta el destino acordado, pero el riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía ha sido entregada al primer transportista. Esto quiere decir que aunque el vendedor pague el transporte principal, cualquier daño o pérdida que ocurra después de entregar la mercancía al transportista es responsabilidad del comprador. El CPT se puede aplicar a cualquier tipo de transporte, ya sea terrestre, aéreo o marítimo, y es muy útil para aclarar obligaciones entre las partes, sobre todo cuando se usan varios medios de transporte en el mismo envío. CIP. En este Incoterm se establece que el vendedor debe cubrir tanto los costos del transporte como un seguro mínimo para la mercancía hasta el lugar de destino convenido. Sin embargo, al igual que en el término CPT, el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía es entregada al primer transportista. Esto quiere decir que aunque el vendedor pague el transporte y contrate un seguro, cualquier daño o pérdida posterior a la entrega al transportista será responsabilidad del comprador. Este término se puede usar en cualquier tipo de transporte y resulta muy útil porque brinda mayor seguridad al comprador al concluir un seguro. Aunque es recomendable que el comprador verifique si el nivel de cobertura del seguro contratado por el vendedor es suficiente. DAP, entregado en lugar. Se utiliza en el comercio internacional para indicar que el vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercancía a disposición del comprador en el lugar acordado y también lista para ser descargada. En este caso, el vendedor asume todos los costos y riesgos relacionados
trámite de exportación y el transporte principal. Sin embargo, los costos de descarga, los trámites aduaneros de importación y los impuestos o aranceles corren por cuenta del comprador. Este término se usa para todo tipo de transporte y brinda claridad sobre hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor, permitiendo al comprador planificar mejor el proceso desde la llegada de la mercancía. Este Incoterm nos indica que el vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercancía en el lugar acordado y descarga del medio de transporte. Esto lo diferencia de otros términos, ya que el vendedor asume no solo los costos y riesgos del transporte hasta el destino final, sino también los de la descarga. Los trámites aduaneros de importación, así como los impuestos y aranceles en el país de destino, son responsabilidad del comprador. El DPU se puede utilizar en cualquier tipo de transporte y es muy práctico cuando el comprador desea recibir la mercancía lista y descargada. Así evita preocuparse por esas cuestiones en el momento de la descarga. Entregado con derecho pagado. Aquí representa la máxima responsabilidad para el vendedor en una operación de comercio internacional. Bajo este término, el vendedor asume todos los costos y riesgos para entregar la mercancía en el lugar convenido en el país del comprador, incluyendo el transporte, el seguro, los trámites de exportación e importación y el pago de impuestos y aranceles. El comprador solo debe recibir la mercancía, ya que el vendedor se encarga absolutamente de todo el proceso. Este término ofrece mucha comodidad para el comprador, pero implica que el vendedor debe tener un buen conocimiento de las normativas y procedimientos en el país de destino. Hasta aquí agradecemos su atención y la de mis compañeros. Muchas gracias.